El liderazgo de China está decidido a llevar a Taiwán bajo su control. Pero su creciente uso de la presión militar en los últimos años ha avivado los temores de que pueda invadir la isla. Los buques de guerra y aviones chinos ahora operan alrededor de Taiwán casi a diario. Sin embargo, como una gran potencia con un considerable poder diplomático, económico y militar, Pekín tiene toda una gama de opciones para tomar la isla sin necesidad de invadirla. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Limitado en recursos naturales, Taiwán es mucho más dependiente del comercio que otras naciones. Este gráfico muestra cómo se ve eso. Los círculos están dimensionados por el PIB, y su ubicación indica el valor del comercio de cada economía como porcentaje del PIB. Estados Unidos tiene la economía más resistente. Sus importaciones y exportaciones representan solo el 13% y el 8% de su PIB, respectivamente. Gran Bretaña se sitúa en el 26% y el 17% de su PIB, mientras que Arabia Saudita se sitúa en el 23% y el 33% de su PIB. Taiwán, sin embargo, está en el extremo. En 2022, las importaciones y exportaciones representaron el 61% y el 69% de su PIB, respectivamente. Solo los Países Bajos tienen una economía más impulsada por el comercio. En comparación, las importaciones y exportaciones de China son solo el 15% y el 20% de su PIB. Peor aún, Taiwán importa al menos el 97% de su energía del extranjero, una de las tasas más altas del mundo. El petróleo, el carbón y el gas representan el 44%, el 29% y el 20% de sus importaciones de energía, respectivamente. Sin embargo, sus reservas son bajas. Taiwán solo tiene 5 meses de reservas de petróleo crudo, 1 mes de reservas de carbón y menos de 2 semanas de reservas de gas natural para la generación de electricidad. Eso no es mucho para mantenerse. Incluso más importante que tener electricidad es asegurarse de que la gente tenga suficiente comida. Taiwán importa hasta el 70% de sus alimentos, y su dependencia ha crecido a lo largo de los años a medida que las dietas de las personas se han vuelto más diversas. Si se cortaran las importaciones, las reservas de alimentos de Taiwán durarían aproximadamente 12 meses. Así que, aunque la geografía de la isla le otorga defensas naturales, también tiene desventajas. A diferencia de Ucrania, por ejemplo, no puede ser reabastecida a través de fronteras terrestres. A los ojos de los responsables políticos chinos, esta es una vulnerabilidad que vale la pena explotar. En 2006, el libro de texto La ciencia de las campañas, publicado por la Universidad de Defensa Nacional de China, argumentó que la forma más óptima de someter a Taiwán es rodear la isla utilizando grandes formaciones de fuerzas navales y aéreas para cortar las conexiones económicas y militares enemigas con el mundo exterior. Están hablando de un bloqueo, uno diseñado explícitamente para cortar el comercio, la energía y otros recursos necesarios para sostener la economía y la población de casi 24 millones de personas de Taiwán. Si China pudiera infligir suficiente dolor a Taiwán durante un periodo prolongado, podría forzar a los taiwaneses a capitular. Después de todo, una nación cortada del mar es una nación que se ahoga. La violencia existe en matices, desde lo invisible hasta lo innegable. La guerra en la zona gris se sitúa en el extremo de esa escala. Supongamos que ocurriera algún tipo de incidente en el estrecho de Taiwán. Pekín podría usar eso para instigar un bloqueo en la zona gris bajo el pretexto de una misión humanitaria o alguna operación de aplicación de la ley. China podría establecer una zona de cuarentena que cubra Taiwán y establecer nuevos términos para quién puede entrar y salir. El propósito de esto sería coaccionar a las empresas y gobiernos a someterse a los términos de China y, al hacerlo, socavar las reclamaciones de soberanía de Taiwán. Además, a diferencia de una invasión, un bloqueo en la zona gris no necesariamente se interpretaría como un acto de guerra. Este punto final es crucial. Si la Guardia Costera china liderara la misión en lugar de su armada,
Estados Unidos encontraría más difícil intervenir militarmente que en una invasión directa. Entonces, en caso de un bloqueo, las fuerzas de aplicación de la ley y los buques civiles jugarían un papel fundamental. La Guardia Costera y la Milicia Marítima de China serían las principales entre estas. Si China impusiera un bloqueo, comenzaría anunciando públicamente una inspección aduanera para todos los buques de carga y petroleros que entren en Taiwán. La Guardia Costera china estaría autorizada a abordar buques, realizar inspecciones in situ y cuestionar al personal. Las empresas no conformes tendrían su acceso al mercado restringido. En la superficie, este enfoque parecería bastante inocente. Solo presente la documentación apropiada ante las autoridades chinas con antelación y Taiwán está abierto para los negocios. No es gran cosa. Sin embargo, al cumplir, Taiwán perdería efectivamente su soberanía y caería en una rendición lenta. China ni siquiera necesitaría sellar toda la isla para alcanzar su objetivo. Cortar el comercio de Taiwán en un 50% resultaría perjudicial, especialmente si China detuviera todas las importaciones de petróleo, gas y carbón, lo que llevaría a fallos de energía en toda la isla. Sin suficientes suministros, la voluntad política y la defensa de Taiwán se debilitarían, haciendo más difícil resistir. Para agregar insulto a la injuria, Taiwán solo tiene ciertos puertos de aguas profundas, y las fuerzas chinas apuntarían a estos primero. Kaohsiung, por ejemplo, es el puerto más bullicioso de Taiwán. En 2022, aproximadamente 159.000 millones de dólares en comercio entraron a través del puerto, representando el 57% del comercio marítimo de Taiwán. Keelung está en segundo lugar con 67.800 millones de dólares. Taichung en tercer lugar con 21.700 millones de dólares. El puerto de Taipei en cuarto lugar con 20.000 millones de dólares y Mailiao en quinto lugar con 9.500 millones de dólares en comercio entrando y saliendo. En caso de un bloqueo, China apuntaría a estos puertos primero. Su guardia costera podría comenzar a patrullar las aguas cercanas y detener buques que no cumplan con el nuevo régimen aduanero. La mayor parte de la guardia costera de China se centraría en Kaohsiung, ya que es el puerto con más tráfico. Es probable que los buques chinos ingresen a la zona contigua de 24 millas náuticas de Taiwán, pero se mantengan fuera de las 12 millas náuticas de las aguas territoriales. Esto llevaría mucho simbolismo. Al cruzar a la zona contigua, Pekín estaría enviando un mensaje de que no reconoce las reclamaciones de Taiwán sobre estos límites. Mientras tanto, contingentes más pequeños se desplegarían frente a las costas de Keelung, Taichung, Taipei y Mailiao. Dependiendo del nivel de escalada, China podría incluso desplegar buques en la costa este solo para rodear completamente la isla. En apoyo a su guardia costera, China también podría desplegar buques pesqueros pertenecientes a la Administración de Seguridad Marítima. Estos actuarían como una milicia marítima. La diferencia, sin embargo, es que no estarían autorizados a abordar o inspeccionar buques comerciales. En cambio, su objetivo sería llenar los vacíos entre los contingentes de la Guardia Costera. Al tener estos buques civiles dispersos indistintamente por la zona de cuarentena, la noción del dominio de Taiwán se vería afectada, lo que dificultaría contrarrestar los movimientos de China. Más allá en el océano, la Armada de China tomaría un papel secundario en el bloqueo, pero aún así desplegarían grupos de batalla de portaaviones y grupos de acción de superficie en los alrededores de la isla. Este despliegue naval sería masivo, y la Armada del EPL ha entrenado precisamente para este escenario en ejercicios anteriores. Cada grupo tenía de 3 a 6 buques, incluyendo destructores, fragatas, buques de apoyo, submarinos y algunos incluso portaaviones. Mientras se impone el bloqueo, las fuerzas aéreas chinas lanzarían continuamente incursiones de aviones tripulados y no tripulados alrededor de Taiwán. Una vez más, estas son operaciones que el EPL ha ejercido repetidamente en los últimos años. El propósito de estas formaciones navales y aéreas sería intimidar a las fuerzas de Taiwán y disuadir la intervención extranjera. Si Taiwán respondiera al bloqueo y usara la fuerza militar para atacar directamente a la Guardia Costera china, le daría al otro lado un pretexto para escalar las tensiones.
Esto entonces abriría a Taiwán a una guerra total, que podría no ser capaz de ganar. La Guardia Costera de China es la más grande del mundo en términos del número de buques oceánicos, y supera a su contraparte taiwanesa en calidad y cantidad muchas veces. Sin embargo, para calmar el clamor internacional, Pekín podría reducir el número de inspecciones o enfocarse estrictamente en buques de propiedad taiwanesa. Los términos serían enteramente decisión de Pekín. Probablemente, en caso de un bloqueo, la amenaza por sí sola podría obligar a la mayoría de las compañías navieras a cumplir con el nuevo régimen aduanero o a retrasar los envíos a Taiwán por completo. En general, el objetivo de China sería coaccionar a la mayoría de los buques extranjeros a someterse a las nuevas regulaciones, pero hacerlo justo por debajo del umbral de conflicto que impulsaría a Estados Unidos y sus aliados a venir en ayuda de Taiwán. Supongamos que el bloqueo por parte de la Guardia Costera no es suficiente para forzar a Taiwán a ceder. En ese caso, Pekín podría aumentar la escalada y hacer que su armada lidere el bloqueo. La composición no cambiaría necesariamente. La Guardia Costera y la milicia marítima despacharían buques adicionales a lo largo de la zona de cuarentena de Taiwán, mientras que la armada del EPL permanecería bien atrás de ambas fuerzas. Traer buques de guerra caros dentro del alcance de los misiles antibuques costeros de Taiwán no haría ningún bien, después de todo. Así que, aunque la armada del EPL tomaría el mando del bloqueo, sus buques se mantendrían a unas 70 millas náuticas de la costa de Taiwán para evitar ataques. Desde esta distancia, la armada establecería el control del mar y proporcionaría apoyo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En otros lugares, la armada del EPL intensificaría su guerra en la zona gris. Por ejemplo, los submarinos chinos podrían desplegar minas marinas de manera encubierta en las entradas de los puertos más grandes de Taiwán y las instalaciones terminales de energía. Cerca de Kaohsiung se encuentra el terminal de GNL de Yong'an, la principal instalación de GNL del país. Sitios estratégicos como estos serían un blanco perfecto para el EPL. Si fuera necesario, Pekín podría poner a la industria naviera en aviso. Los buques de carga y aviones no autorizados que ingresen a la zona de cuarentena primero serían advertidos y luego disparados si no cumplen. En esta instancia, las tasas de seguro de envío regional aumentarían y los conglomerados navieros podrían incluso detener el tráfico a Taiwán por completo. Al mismo tiempo, China podría establecer una zona de exclusión aérea no oficial sobre la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. La Fuerza Aérea del EPL y la Fuerza Aérea Naval del EPL buscarían establecer superioridad aérea en esta zona y alejar a los aviones no autorizados que violen la zona de exclusión aérea. China podría incluso asociarse con Rusia y realizar patrullas aéreas estratégicas conjuntas sobre el mar de China Oriental. Estas patrullas servirían para disuadir a Japón y a las fuerzas estadounidenses cercanas de intervenir. Aún más, como muestra de fuerza, la fuerza de misiles del EPL podría realizar ejercicios propios. Su arsenal de 1.800 misiles convencionales es uno de los más grandes del mundo. Taiwán está bien dentro del alcance de estas armas, pero en una operación de bloqueo, estos misiles estarían preparados para disuadir la intervención de fuerzas externas. Mientras tanto, desde el continente, China podría llevar a cabo ciberataques dirigidos a las comunicaciones y sistemas financieros taiwaneses en un intento de aislar la isla del resto del mundo. Estos esfuerzos estarían en concierto con una campaña de desinformación destinada a sembrar confusión e incitar al malestar público contra el gobierno de Taiwán, lo que también podría socavar las insuflas al apoyo internacional. Controlar el flujo de información permitiría un bloqueo más prolongado, pero para aislar efectivamente a Taiwán digitalmente, Pekín tendría que recurrir al fondo del mar. Taiwán depende de más de una docena de cables submarinos para la mayor parte de su servicio de Internet. China podría interrumpir estas líneas y dejar la isla en la oscuridad. En respuesta, Taiwán podría cambiar a Internet satelital de órbita terrestre baja como contingencia. Recientemente firmó un contrato con la compañía de satélites francesa Eutelsat para proporcionar Internet satelital en caso de que su red de comunicaciones sea dañada. Sin embargo, el ancho de banda sería demasiado bajo para el uso civil general. En resumen,
con sus vastos recursos, China podría cercar Taiwán durante meses, aunque probablemente lo abriría ocasionalmente para permitir que las negociaciones tengan lugar. Así que, para Pekín, un bloqueo sería preferible a la guerra, incluso si viene con una mayor incertidumbre sobre cómo respondería la comunidad internacional. Pero la reacción de Taiwán no debe tomarse a la ligera. Si demuestra ser recio y de alguna manera recibe asistencia de Estados Unidos u otros, China podría encontrar difícil forzar a la isla a la capitulación sin ocuparla por la fuerza poco después. Las cosas podrían salir terriblemente mal. Taiwán tiene sus propios dientes, por lo que el bloqueo podría escalar a una invasión, y simplemente no hay manera de saber cómo iría eso. Una guerra a través del estrecho podría salpicar y convertirse en un diluvio en casa. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.